Saludos cordiales. Esta es la presentación del Grupo 9 sobre el tema de habilidades para la redacción del informe de investigación. Este grupo está conformado por Varela Magali, Vargas María, Vargas Yesenia, Vázquez Diego, Vega Elena y Villota Doris. A continuación vamos a presentar la introducción. Las habilidades para la redacción del informe de investigación requieren habilidades específicas para asegurar la claridad, la precisión y coherencia del documento. Las habilidades principalmente incluyen la escritura del texto, donde se incluye la gramática, la semántica, la coherencia textual y la ortografía. Escribir bien implica organizar y expresar ideas lógicamente, conocer las partes esenciales del informe y desarrollarlas coherentemente. Las habilidades gramaticales aseguran oraciones claras y correctas, mientras que las semánticas garantizan el uso preciso del lenguaje. Las habilidades textuales cohesionar el texto y las ortográficas mantienen la credibilidad del informe. Desarrollar estas habilidades permite comunicar efectivamente los hallazgos de la investigación. Habilidades para la escritura del texto. La forma en que se presenta el informe por escrito es clara para garantizar una buena comprensión de los lectores. Después de todo, se habla de un texto escrito generado por los investigadores como mediadores configurados a través del lenguaje y dirigidos a lectores objetivos. Escribir un informe de investigación de manera efectiva requiere una combinación de habilidades específicas. A continuación, algunas esenciales como investigación y recopilación de datos, que trata sobre la capacidad para buscar, evaluar y seleccionar fuentes de información relevantes y confiables con habilidad para distinguir entre fuentes primarias y secundarias. Organización. Es la capacidad para estructurar el informe de manera lógica, con una introducción, desarrollo y conclusión totalmente claros, utilizando esquemas y diagramas para la planificación del contenido. Claridad y comprensión. Escribir de manera clara y concisa, evitando terminología innecesaria, expresando ideas de forma directa y comprensible. Análisis y síntesis. Es la habilidad para interpretar los datos y relacionarlos con el tema de investigación. De igual manera, la capacidad para sintetizar la información, extrayendo conclusiones significativas. Por lo tanto, es importante proceder con precaución utilizando la información de forma adecuada. Trataremos también sobre las habilidades necesarias para la escritura de textos, enfocándose en la redacción de informes, donde los puntos más importantes son las habilidades gramaticales, semánticas, textuales y ortográficas. Dentro de las habilidades gramaticales se enfatiza la importancia de aplicar correctamente la gramática y la ortografía para comunicar las ideas de manera clara y precisa. Las habilidades gramaticales se refieren a la capacidad de comprender y utilizar la gramática de un idioma de manera efectiva. Esto incluye conocimiento sobre la estructura de las oraciones, la concordancia entre palabras, la correcta conjugación de los verbos, el uso de los pronombres y preposiciones, entre otros aspectos lingüísticos. Las habilidades gramaticales sólidas permiten a una persona comunicarse con claridad y precisión en el idioma que esté utilizando. Habilidades textuales. Definición de texto. Tenemos que es una unidad secuenciada de palabras, frases, oraciones y párrafos que comunica un tema con coherencia y cohesión. ¿Qué es la coherencia? Se clasifica en tres: interna, global y externa. La interna pues dice que es la que tiene la relación lógica entre enunciados y que cada enunciado depende de los anteriores y siguientes. La global dice que es la pertinencia y unidad del discurso y tiene relación lógica con el contenido general. En cuanto a la externa, tenemos que tiene una consistencia lógica con realidades externas. Ejemplo de incoherencia sería digamos que el agua corre hacia las alturas.
Y en cuanto a la cohesión, pues dice que es una articulación gramatical entre oraciones y párrafos y hace del uso de conectores adecuados como ahora bien, por consiguiente, entre otros. Saludos cordiales, mi nombre es Yesenia Vargas y ahora les hablaré acerca de la semántica. ¿Qué es la semántica? La semántica es la rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras y expresiones. Esta ciencia se centra en cómo se interpretan y entienden los significados en diferentes contextos. Algunas de las ramas de la semántica son la semántica lingüística, semántica lógica y semántica cognitiva. ¿Pero qué es la semántica lingüística? La semántica lingüística se enfoca en el significado de las palabras y frases dentro del lenguaje, analizando cómo estas construcciones llevan significado. La semántica lógica examina las relaciones entre signos y símbolos en sistemas formales, buscando establecer cómo se derivan significados de estructuras lógicas. Finalmente, la semántica cognitiva, que es la que estudia cómo los conceptos y significados están representados en la mente y cómo se utilizan en el pensamiento y la comunicación. La semántica se puede estudiar desde diferentes perspectivas, principalmente filosófica y lingüística. La perspectiva filosófica investiga cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del significado, mientras que la perspectiva lingüística se concentra en el uso práctico y la estructura del lenguaje. ¿Cómo se divide la semántica? Se divide en denotación y connotación. Denotación se refiere al significado literal y objetivo de una palabra, es decir, su definición más directa y comúnmente aceptada. Connotación abarca los significados subjetivos y emocionales que una palabra puede evocar, dependiendo del contexto y las experiencias personales de los hablantes. Finalmente, la semántica es una parte fundamental de la lingüística que nos ayuda a comprender y analizar el significado de las palabras y expresiones de diferentes ángulos y perspectivas. Muchas gracias. Otra de las habilidades que debemos tener en cuenta para la redacción de textos es las habilidades ortográficas. La importancia de las habilidades ortográficas es ya que son esenciales para la claridad y eficacia de la comunicación. Es también indicativo de cultura y educación y complementa la corrección automática de la tecnología. También hay que tomar en cuenta los aspectos que son claves en la ortografía, como son el uso de mayúsculas que se los aplica a los nombres propios, inicios de oración, títulos, países e instituciones. En cuanto a los signos de puntuación, pues estos se refieren al uso de comas, puntos, signos de exclamación e interrogación. El manejo de la tilde, pues a esto se refiere a las reglas de acentuación que se les debe hacer la colocación en una forma correcta. En cuanto al uso de las letras, se debe también tener muy en cuenta el uso de las reglas sobre la B labial, la V, la G, J, etc. También se debe tener en cuenta el empleo de abreviaturas y siglas y deben ser aplicadas en su uso correcto y de acuerdo al contexto en el que se esté redactando el texto. Y también el empleo de signos y símbolos, pues estos son los asteriscos, flechas, etcétera, que ayudan a mejorar y a resaltar la claridad del texto. Y como conclusión, pues podemos decir que las partes que podemos resaltar es que coherencia y cohesión aseguran un contenido lógico y fluido. La correcta ortografía pues garantiza una claridad y profesionalidad en la redacción y la combinación efectiva pues nos aseguramos de que comuniquemos las ideas de una manera
precisa y efectiva. Habilidades ortográficas. Un buen manejo de la ortografía nos permite tener una buena comunicabilidad y es índice de cultura. En un informe de investigación, entre otros aspectos, se debe tomar en cuenta el uso de las mayúsculas, los signos de puntuación, el uso correcto de la tilde, el uso de las letras, el empleo de símbolos, abreviaturas y siglas. Existen normativas que permiten regular el uso de la lengua tanto oral como escrita. A continuación se detallan algunas de ellas. El uso de las mayúsculas al empezar un escrito, después de un punto, en los nombres propios o también en los títulos y nombres de dignidades. Los signos de puntuación. Estos son todos aquellos signos ortográficos que en un texto escrito permiten delimitar las frases, enunciados nominales, verbales y oracionales. Así tenemos el punto y seguido, que nos permite separar enunciados dentro de un mismo párrafo, el punto y aparte, que nos permite separar párrafos distintos, el punto final, que nos indica el cierre del texto, el uso de los paréntesis, que son para aclarar o agregar algo de lo que se esté hablando, el uso de las comillas, que se utiliza para señalar citas textuales o también los títulos de las obras, los signos de interrogación, que denotan una pregunta o una duda. También tenemos el uso correcto de la tilde. Para ello existen las reglas de acentuación, que nos dice que las palabras agudas se tildan cuando terminan en N, en S o en vocal. Las palabras llanas se tildan cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas siempre se tildan. También tenemos el uso correcto de los símbolos. Estos fueron creados con el fin de facilitar la representación gráfica de algunos elementos sencillos y que estos sean sustituidos por los símbolos. También tenemos el uso correcto de las abreviaturas y siglas. Estas permiten reducir la palabra. Las abreviaturas se forman con parte de la palabra o de la expresión que se abrevian, y las siglas en cambio se forman por lo general con las iniciales de la expresión que se desee abreviar. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.